Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Ya estamos en la segunda clase de nuestro curso Claves para el Bienestar Emocional. En este tema vamos a estar conversando específicamente ya del desarrollo de las habilidades del bienestar emocional y muy concretamente vamos a estar hablando sobre la autoconciencia o autoconocimiento y autorregulación. Por supuesto que aquí veremos también algunas técnicas y ejercicios prácticos para poder desarrollar estas habilidades. Vamos a hablar un poco también específicamente de las emociones y de las emociones primarias, aprender a reconocer y hablar un poquito sobre estas emociones. Así que ya comenzamos. Sabemos que las emociones nos aportan la energía necesaria para poder resolver esos conflictos cotidianos que van apareciendo en nuestra vida en el día a día. Pero cuando hay una deficiente gestión, cuando aparecen ciertos conflictos emocionales en nuestro día a día, cuando aparecen situaciones conflictivas recurrentes, pues es mucho más difícil sostener una vida equilibrada, una vida satisfactoria. Pero hay un grupo específico de conflictos emocionales que vivimos en soledad, que resentimos con gran intensidad, que no manifestamos, como se dice normalmente, que nos tragamos y que pueden ser somatizados en nuestro cuerpo en forma de síntomas, enfermedades o situaciones repetidas para poder aprender de estas cuestiones. Así que de eso queremos estar hablando. Queremos hablar y queremos que ustedes puedan desarrollar habilidades para gestionar esos conflictos emocionales, no resentirlos, no guardarlos, poder manifestarlos, sacarlos al exterior, poder comunicarlos para darle cierta solución y que no queden resentidos en nuestro cuerpo y se manifiesten como una enfermedad. Y esto lo podemos conseguir fundamentalmente si cambiamos la percepción de lo que sea que esté ocurriendo afuera y que nosotros percibimos como dolorosos y que resentimos con gran intensidad. Yo he comentado en otras ocasiones que hay 3 maneras de gestionar conflictos emocionales: alejándonos de la situación, cambiando la situación, pero si no puedo cambiar la situación ni alejarme, porque puede ser que esté una situación conflictiva en mi propio hogar, pues sencillamente me queda una tercera herramienta que es, a mi modo de ver, la más valiosa, la más efectiva en el largo plazo. Y esto es cambiando la manera en la que percibo esa situación que me produce malestar. Las situaciones no son buenas y malas. Los conflictos que ocurren son buenos y malos. Sencillamente están para enseñarnos algo y va a depender de la lectura que nosotros hagamos, de la percepción que tengamos sobre eso que está ocurriendo. Y a partir de ahí pues tenemos entonces una interpretación de que es bueno para mí o es malo para mí, o me afecta o lo puedo utilizar como una herramienta de crecimiento y aprendizaje. Pero siempre va a depender de nosotros cómo interpretamos, cómo miramos, cómo juzgamos eso que está ocurriendo afuera. Y en gran medida eso permite que tengamos una vida mucho más equilibrada, mucho más estable, mucho más fluida y, por supuesto, con muchísimas menos afectaciones por las cosas que suceden fuera de nosotros que no están en nuestro control. Ahora bien, vamos a definir un poquito la emoción. La palabra emoción proviene del latín del verbo emovere, que significa mover, trasladar, impresionar, y además viene incluido el prefijo e o ex, que significa retirar, desalojar, hacer mover. O sea que una emoción es algo que saca al individuo de su estado habitual y que implica movimiento en una dirección concreta, no importa cuál sea. Es decir, que son impulsos biológicos que nos empujan a actuar principalmente con el objetivo de preservar nuestra integridad. Y hay una frase del doctor Henry Corbera que dice que las emociones no son buenas ni malas, son sencillamente energía para actuar. Y esto es muy, pero muy importante tenerlo claro, porque muchas veces catalogamos las emociones que estamos sintiendo como buenas o malas para darle, digamos, sentido a lo que sea que estemos atravesando. Y esto está bien, pero está bien cuando somos conscientes de que las emociones no son malas per se, ni son buenas per se. Son sencillamente reacciones biológicas innatas que todos los seres humanos tenemos y que no podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es lo que hacemos justo después de sentir eso que sentimos. Y adicional a esto también, no podemos olvidar que las emociones cumplen funciones muy específicas en nuestro cuerpo. Les voy a mencionar algunas rápidamente. Por ejemplo, funcionan como almacenes de memoria. O sea que cuando percibimos una situación peligrosa en el pasado y estamos ante indicios de una situación muy similar, rápidamente se activa en nuestro cerebro el recuerdo de que esto puede ser peligroso, nos envía una señal y por eso reaccionamos con un sentido de supervivencia para protegernos de algo que nosotros ya percibimos anteriormente como peligroso, que hemos aprendido de nuestros padres o a partir de nuestras propias vivencias. En nuestra memoria se van almacenando esos indicadores, esos, digamos, interruptores, esas señales
que nos pueden indicar que algo se parece a lo que ya hemos vivido y por tanto es una alerta importante. También funcionan como guardias de seguridad para protegernos ante situaciones que podemos percibir como peligrosas. Por ejemplo, alguna comida en mal estado, enseguida nos ponemos alerta, reaccionamos de cierta manera porque evitamos que eso entre en nuestro organismo porque nos puede hacer daño y tenemos ese recuerdo que nos salta una alarma para que estemos preparados ante eso que percibimos tóxico, en mal estado o peligroso. Ahora bien, como podemos ver, las emociones son muy útiles en diferentes momentos de nuestra vida. Cuando se desencadena un tipo de emoción, cualquiera que ésta sea, y que, digamos, afecta a nuestro bienestar, pues el organismo, nuestro cuerpo, se prepara con una serie de cambios físicos para afrontar esa situación que podemos percibir como negativa, como peligrosa. Y estos cambios van a incluir nuestro sistema autónomo, nuestro sistema endocrino, el sistema inmune y también ciertas señales externas como la expresión de nuestro rostro, el cambio en el tono de la voz, la postura, digamos también señales en nuestras manos, en nuestros pies, músculos tensos. Y estos cambios, según el doctor Paul Ekman, ocurren sin que podamos controlarlos, son inherentes a nosotros como una respuesta natural. Así que repetimos, las emociones no son ni buenas ni malas, son sencillamente indispensables desde el punto de vista biológico para poder reaccionar de una manera adaptativa a los estímulos del entorno que se estén presentando en determinadas circunstancias. Y estas respuestas van a venir, digamos, grabadas en nuestra genética, porque son una herramienta evolutiva y que se van reforzando, como yo les decía, con todas las experiencias, con todos los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, todos los seres humanos, independientemente de nuestra clase social, de nuestro nivel cultural o del sistema social en el que nos hemos educado, tenemos en común una serie de emociones básicas. Pero la manera en la que gestionamos cada una de esas emociones es completamente diferente, pero además es personal y única en cada uno de los individuos. Y esto se debe fundamentalmente a que cada uno tiene una representación interna muy personal, muy propia del mundo en que vive, formado por sus creencias, por sus valores, sus opiniones, pensamientos. Todo el contexto en el que nos movemos influye y nos va a presentar un mapa del mundo que nosotros vamos a moldear con nuestras propias experiencias. Ahora bien, para entrar analizando cada una de estas emociones primarias, de estas emociones básicas que compartimos todos los seres humanos, quiero comenzar con una frase del señor Ralph Waldo Emerson que dice que no he aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no ha vencido ningún temor. Así que vamos a iniciar analizando cada una de estas emociones y vamos a comenzar por la emoción del miedo. El miedo presenta algunas características fisiológicas como respuesta en nuestro cuerpo que se pueden identificar muy fácilmente. Descarga de adrenalina, hay dilatación en las pupilas, aumento de la tensión arterial, hay contracción muscular, disminuye la circulación en la piel, se origina cierta palidez y frío muy visible en el rostro, de ahí a las frases muy comunes, se puso blanco como un papel o se puso frío como un muerto. Hay además relajación de esfínteres en casos muy extremos con pérdida de orina y esto también lo podemos ver muchas veces en niños pequeños cuando están interactuando con otros niños y perciben peligro. Es posible que puedan vivirlo tan intensamente que puedan orinarse en los pantalones ante estas situaciones. Hay también una respiración entrecortada, bastante superficial, se arrugan la frente, se abren muchísimo los ojos. Estas son algunas de las cuestiones que, según Paul Ekman, son innatas en todos los seres humanos independientemente de su cultura, independientemente del país donde vivan. Y esto se debe fundamentalmente a que la comunicación antecede al lenguaje. Antes de que pudiéramos comunicarnos con palabras articuladas, pues nos comunicábamos con nuestro cuerpo. De ahí a que el lenguaje corporal tenga una importancia vital a la hora de comunicarnos. Se dice que lo que nosotros comunicamos con el cuerpo representa el 80% del total de esa comunicación y solamente un 5% está representado con las palabras que utilizamos. Y lo completan además el tono de la voz, el volumen de nuestra voz y algunas otras cuestiones. Pero el lenguaje corporal representa el 80% de todo ese mensaje que estamos comunicando. Así que todas estas expresiones han sido muy útiles en el proceso evolutivo para comunicar cómo nos estamos sintiendo, para comunicar a los miembros de las comunidades, en el caso de los hombres primitivos, que hay ciertas situaciones que nos están haciendo sentir de determinada manera. Hay que decir también que el miedo es la emoción sobre la cual se han llevado a cabo más investigaciones porque es muy fácil desencadenarla o provocarla en cualquier animal. Y por lo general la experiencia que marca el origen de estas emociones tiene que ver con algo que percibamos que es una amenaza,
que nos puede provocar daño físico o un daño psicológico, un daño emocional, de cualquier tipo. Paul Ekman dice que una de las situaciones que puede desatar el miedo es algo que se acerque a gran velocidad hacia nosotros y que pueda golpearnos si no nos apartamos. Y aquí entonces cabría la pregunta que estábamos haciendo ahorita: ¿el miedo es bueno o es malo? Bueno, va a depender, no es ni bueno ni malo, sencillamente es una respuesta fisiológica de supervivencia, teniendo en cuenta que el miedo posibilita la respuesta de huida ante un peligro, ante algo que se avecina. Imagina que vas por el bosque, hay un animal que percibes peligroso, que te viene para arriba de ti, que te quiere comer, y la respuesta de huida, ese miedo que nos permite una respuesta fisiológica en la que la sangre va a nuestras extremidades para correr más rápido, ciertos órganos del cuerpo suspenden su actividad para poder enviar toda la sangre y toda la energía a esas extremidades y poder correr, pues eso nos salva la vida. Así que el miedo en estas situaciones de peligro inminente es muy importante, pero también hay una respuesta del miedo que es la de paralizarnos. Y usted puede decir, esa sí que es mala. Pero no, tampoco. Sucede que, por ejemplo, si lo que percibimos es un oso que está muy cerca de nosotros, que se para en dos patas y nos quiere hacer daño, y de pronto hemos escuchado que debemos hacernos una bolita en el piso, adoptar posición fetal y no respirar, que el oso pues se va a ir, pues en esa ocasión la parálisis, el no respirar, el quedarnos quieto, inmóvil sin que un músculo de nuestro cuerpo se mueva, es una respuesta importante de supervivencia. De modo que paralizarnos o huir no está ni bien ni mal. Lo que sí está mal es cuando no podemos gestionar este tipo de situaciones y nos paralizamos cuando necesitamos huir, o huimos de pronto y salimos despavoridos corriendo cuando necesitamos quedarnos quietos ante un peligro inminente, escondidos de pronto. Y ahí sí tendríamos una respuesta equivocada. Pero obviamente cuando empezamos a hacernos conscientes, cuando empezamos a aprender a gestionar las respuestas emocionales que vienen detrás de sentir esa emoción, pues podemos ir gestionando adecuadamente cuáles son las acciones que vamos a tomar justo después de percibir eso que sentimos. Ahora veamos la ira o la rabia, como también se le conoce. Aquí podemos percibir como respuesta fisiológica un aumento de la respuesta cardíaca y de la presión arterial. Hay distribución sanguínea hacia los músculos esqueléticos largos, hay palidez en el rostro, sudoración, aumento de los niveles de adrenalina y noradrenalina, hay respiración rápida, superficial y predominantemente torácica, alta tensión muscular en todos los músculos, nos ponemos rígidos, brazos y piernas tensas, preparadas para el movimiento. Hay un foco visual centrado en un punto, y esto pudiera traducirse como visión de túnel, en el que me enfoco en algo y lo demás parece borroso, parece difuminado. Y hay también cierta tensión en la cervical, esa la parte del cuello, porque necesitamos estar firmes, estar rígidos para poder enfrentar eso que nos provoca ira, que nos provoca cierta rabia. Y por supuesto también apretamos un poco la mandíbula, las cejas bajan un poco posicionándose de forma oblicua y los labios se tensan con mucha frecuencia. Ahora, la rabia es una emoción que puede referirse a varios tipos de experiencias y que puede tener intensidades diferentes en función de eso que estemos percibiendo. Y por supuesto eso nos lleva a actuar de maneras muy diferentes. Pudiera ser desde un ligero enfado, desde algo que me molesta, hasta una intensidad muy grande que pueda llevar a la violencia explícita y en la que podamos perder el control completamente de nuestro cuerpo, nuestra mente, y luego después, cuando estamos un poco más calmados, nos arrepentimos de esos arranques de ira que luego, con una cabeza más fría, como decimos, pues percibimos excesivo. Y la causa más frecuente que desata este tipo de emociones es algo que interfiere de pronto en nuestro camino, cuando alguien amenaza nuestra integridad física o psicológica con humillación, con insultos o tal vez algo muy querido para nosotros, como puede ser nuestra familia. Y para Paul Ekman, un disparador innato de la rabia se puede percibir en niños cuando los están sujetando para que no se muevan, para que no hagan determinada actividad. Ahí se pueden ver muy claramente todos los signos de rabia que puede manifestar un ser humano. Y también es posible que podamos encontrar con bastante frecuencia la ira después de un evento que nos haya causado cierta decepción, quizás por el comportamiento de alguien de quien queremos mucho, o digamos por una razón que impida que se cumplan las expectativas que nosotros tengamos sobre algo o sobre alguien. O sea, la decepción también puede desencadenar cierta ira, cierta rabia. Ahora, ¿es buena o mala la rabia? Bueno, no es ni buena ni mala, es sencillamente porque la rabia también nos permite poner ciertos límites ante interacciones con otras personas.
a límites en nuestro territorio. Pueden ser reales o simbólicos. Y esto implica que tengamos que defendernos a nosotros mismos y a los demás. Incluso conseguir energía para aproximarnos a un objetivo. Y esto seguramente les hará sentido cuando hablan o cuando escuchan las historias de personas que son muy exitosas, en el que les dio mucha ira, mucha rabia, porque de pronto alguien les dijo que no podían conseguir algo, que nunca iban a conseguir nada. O de pronto porque estaban muy cansados de su situación actual y esa ira de no conseguir eso que estaban buscando les dio la energía suficiente para romper todas las barreras y todos los límites mentales y poder alcanzar eso que estaban anhelando, eso que estaban buscando. De pronto entonces la ira no es ni buena ni mala. Es una reacción biológica importante para poder nosotros avanzar o para poner límites en nuestra supervivencia. Depende, por supuesto, de cómo la interpretemos y de cómo utilicemos esa energía para actuar. Entremos ahora en el asco. El asco también desencadena ciertas manifestaciones fisiológicas y biológicas en nuestro organismo, como por ejemplo aumento de la actividad gastrointestinal, arcadas, ganas de escupir, descenso de la presión sanguínea, tensión muscular, respiración fuerte y reiterada por la nariz también contraída, acompañada por el labio superior, la comisura de los labios ligeramente hacia abajo y, por supuesto, mucha salivación. Debemos decir del asco que es una emoción que produce una sensación de repugnancia, una sensación de repulsión que tiene como fin pues expulsar algo fuera de todos de nuestros sentidos, en definitiva. Que esto puede ser escupir una comida en mal estado, puede ser querer apartarnos de algo que percibimos desagradable, por ejemplo un olor desagradable. De pronto puede ser también un tacto molesto, que nos toque a alguien que percibimos como sucio, como desagradable, que nos molesta. Eso también nos puede producir asco. O de pronto sonidos que podamos relacionar con algo que pueda estimular el asco, ya sea por, como veíamos al principio, una memoria de algo que está asociado a algo que nos produce una sensación desagradable de asco, y cuando se activa este indicador sonoro en este caso, pues se activa nuevamente nuestra respuesta señalándonos que algo es desagradable, que algo debemos alejarnos de esta situación. Y esto muy fácilmente lo podemos ver con una flatulencia de alguien a nuestro alrededor. Cuando escuchamos el sonido de la flatulencia, enseguida percibimos que lo que viene luego es un mal olor. Y esto rápidamente lo podemos identificar por las experiencias previas de un tipo de sonido similar a este. Incluso independientemente lo hemos visto en videos de bromas donde utilizan algún aparatico para producir ese mismo ruido. Las personas inmediatamente se tapan la nariz, se tapan la boca y salen corriendo porque tienen almacenada en su memoria una respuesta a ese tipo de sonidos que percibe como desagradable. Sin embargo, en una situación completamente diferente sería un hospital, un paciente que acaba de ser intervenido quirúrgicamente de la vesícula. El símbolo de que luego en el proceso de recuperación tenga flatulencias es un indicador importante que puede decirnos si ha resultado o no la operación en éxito. Así que no es ni buena ni mala. Sencillamente es una respuesta que nos da determinadas señales o determinadas indicaciones de que algo puede ser peligroso o el significado de algo que podemos percibir como dañino para nuestro cuerpo. Hay algo súper importante que debemos mencionar y dice que Paul Ekman que el asco no se manifiesta como una emoción diferente al resto en los niños entre 4 y 8 años de edad. Y dice esto porque los niños en este rango de edad pueden rehusar un sabor que no les guste, pero no hay un asco propiamente. Sencillamente es un sabor que no les parece bueno, no les parece rico, pero no les provoca asco. Pero también puede ser que puedan consumir un alimento que a la simple vista para nosotros no sea tan agradable por el color, por la textura. Sin embargo, no tienen esa percepción inicial, no tienen esa experiencia previa de que algo les produce esas sensaciones. Por tanto, pueden o rehusarlo o comérselo sin ningún problema a pesar de tener una característica que no sea del todo agradable. Caemos nuevamente en el criterio de que el asco no está ni bien ni mal. Sencillamente es importante. ¿Por qué? Porque nos aleja de estímulos que pueden ser potencialmente peligrosos para nuestra salud y que podemos percibir incluso asco ante situaciones reales o simbólicas en las que percibimos como algo dañino, algo tóxico para nosotros. Pudieran ser olores desagradables que pudiéramos asociar a los alimentos tóxicos o alimentos descompuestos, o aspectos desagradables que puedan indicarnos falta de higiene. Pero debemos recalcar que el asco sencillamente lo incorporamos a nuestra vida mediante aprendizajes. Y es por eso que
Incluso muchas personas pueden sentir asco ante alimentos completamente sanos y completamente saludables, y esto puede ser asociado mediante creencias o un ambiente emocional que pueda, digamos, activar esa respuesta de asco, producto de que, por ejemplo, pueden haber estado consumiendo este alimento sano en su niñez, pero una situación desagradable ocurrió en ese mismo momento, una situación que provoca asco y queda anclado en nuestro cerebro que comer estos alimentos pues está asociado a estas situaciones desagradables y de asco, y por tanto cada vez que esté en presencia de este alimento se va a activar nuevamente esta reacción emocional. Ha llegado el momento de la alegría, o sea, de la emoción de la alegría, y aquí también podemos ver cierta respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, como por ejemplo activación del sistema metabólico, aumento de la frecuencia cardíaca, se liberan muchas hormonas de la endorfina, se incrementan los neurotransmisores de dopamina y serotonina, hay aumento de la energía corporal. Por lo general echamos el torso un poco hacia adelante, los hombros hacia atrás, hay una respiración un poco más profunda y rápida, hay relajamiento facial, por lo general acompañado de sonrisa muy amplia, pupilas dilatadas, tono de voz bastante más agudo, y no cabe duda que la alegría pues genera sensaciones gratas y placenteras que pueden favorecer, por supuesto, nuestro bienestar individual general y nos aportan muchísima energía. Sin embargo, Paul Ekman considera que existen diversas emociones universales que son agradables y que cada una de ellas pues es completamente distinta a las demás. Y entre estas sensaciones similares pues se puede incluir el placer, la diversión, la excitación, el alivio o el éxtasis, y esto valorando que cada una de ellas pues tiene características muy propias, muy específicas. Y bueno, ¿la alegría es buena o mala? Lo mismo, no es ni buena ni mala, sencillamente es una respuesta de nuestro organismo para indicarnos de pronto, para asumir de pronto, pues la función de recompensa ante situaciones exitosas o situaciones que percibimos exitosas o agradables, y esto con el objetivo de luego poder repetir esas mismas acciones que nos provocan una sensación placentera, una sensación de plenitud, de éxito, de alegría en sentido general en el futuro. Y debemos mencionar además que este efecto positivo que nos genera esta emoción de la alegría, pues va a influir también en ciertos aspectos de nuestra conducta social, puesto que tenemos la tendencia a ser un poco más generoso cuando estamos alegres, tenemos más inclinación a ayudar a los demás, a prestar ayuda a personas con más necesidades o digamos asumir ciertas responsabilidades que de otra manera pues no asumiríamos normalmente. Con la alegría también nos sentimos mucho más abiertos a las relaciones con otras personas, a intercambiar criterios, a comenzar a comunicarnos con otras personas, digamos con un desconocido en una fiesta, y esto por supuesto que va a contribuir a estrechar lazos sociales, digamos a mejorar los lazos ya existentes con nuestros compañeros, y esto rápidamente lo puedes constatar cuando tienes actividades de la empresa, de tu trabajo o actividades de tu club de amigos. Este tipo de actividades en las que nos interrelacionamos en un estado agradable de ser, con alegría como emoción predominante, pues hace que las relaciones sean mucho mejores luego de este tipo de actividades. Y como tendemos por lo general a repetir esas situaciones que nos provocan felicidad, podemos decir que la alegría nos ayuda muchísimo a anclar pues esas situaciones que pueden ser o que podemos percibir como ventajosas, como positivas para nosotros, para poder repetirlas en un futuro cercano. Y finalmente vamos a entrar en el tema de la tristeza como emoción. La tristeza manifiesta ciertas reacciones fisiológicas como pueden ser la reducción de los niveles de serotonina, el enlentecimiento metabólico, cierto abatimiento, pesadez corporal, los brazos un poco caídos, respiración clavicular y superficial, una mirada un poco desenfocada, también la comisura de los labios un poco hacia abajo. Y debemos decir que la tristeza es una de esas emociones que más puede prolongarse en el tiempo. Por lo general está precedida por una sensación de pérdida que puede manifestarse por diversas situaciones. Por ejemplo, puede ser tras la muerte de un ser querido, puede ser un divorcio, alejarse de un amigo, la pérdida de un objeto entrañable, una mascota, un trabajo, incluso un negocio, algo que para nosotros es percibido con mucha cercanía, que tenemos un lazo emocional que nos une a estas situaciones, a estas cosas o a estas personas. Cuando las perdemos o nos alejamos, podemos sentir tristeza. Esta emoción también nos retrae, nos permite cierta soledad, introspección, descanso, y bien gestionada, por eso podemos decir que no es ni buena ni mala, sencillamente es, porque cuando la gestionamos de manera adecuada, nos permite la energía necesaria para afrontar los cambios, para poder hacer transiciones importantes en nuestra vida,
Además de que ciertos niveles de tristeza puede estimular partes creativas y sensibles de nuestro ser y nos permite observar y visitar ciertas partes de nosotros que de otra manera sería muy complicado acceder, porque justamente cuando estamos tristes tenemos la sensación o tenemos la inclinación para alejarnos de los demás, para sentarnos en un lugar, para pensar demasiado, digamos para descansar, estar en una situación de reposo, acostados de pronto, sentados en un sillón. Y estos momentos de reflexión e introspección pueden activar zonas del cerebro importantes para nosotros. Es incluso en esos momentos de las historias más inspiradoras, cuando tocan fondo completamente y están en una sensación profunda de tristeza, cuando se ocurren ideas que pueden ser la más simple, pero que en el largo plazo se demuestra que pueden llegar a ser las más exitosas para esas personas. Y son en esos momentos de tocar fondo, como se dice, donde aparecen esas ideas. A través de esos momentos de introspección, a través de esos momentos de creatividad que podemos activar ante esta emoción de tristeza. Toda vez que hemos hablado de las emociones, de cómo se manifiestan en nuestro cuerpo y de la importancia de cada una de ellas en diferentes situaciones o circunstancias, debemos comenzar entonces a desarrollar estas habilidades que nos competen en esta clase número 2. Y específicamente vamos a hablar ahora sobre el autoconocimiento. El autoconocimiento pues nos va a ayudar, como bien lo dice la palabra, a conocernos a nosotros mismos, ya que nuestras propias variables internas nos van a dar datos súper importantes sobre por qué nos comportamos de una determinada manera ante determinadas circunstancias o situaciones en nuestra vida cotidiana. Así que el autoconocimiento va a aumentar ese crecimiento propio y a veces vamos a descubrir cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Por lo tanto, esto va a permitir que podamos autogestionarnos, porque vamos a poder prever cuál puede ser nuestro comportamiento ante determinadas circunstancias y así, por supuesto, tomar las acciones necesarias para poder gestionarlo adecuadamente. Así que mientras más conocimiento tengamos de nosotros mismos, pues mucho más podremos autogestionarnos tomando conciencia, por supuesto, de nuestro ser, de la realidad en la que estamos inmersos y de cómo esa realidad, en el contexto en el que nos movemos, impacta o influye en nuestro ser. Un buen observador, pues, se limita a tomar nota de lo que hace, de lo que siente, evita juzgar eso que está sintiendo, evita corregir eso que está percibiendo y solo hace tomar conciencia del estado de su cuerpo en esas circunstancias, el estado de la mente en esos determinados momentos específicos, abstrayéndose completamente por unos instantes de cualquier quehacer, de cualquier incidente que pueda estar ocupando su atención en ese momento determinado. Es muy poco probable que esto te resulte fácil al principio, cuando no tienes desarrollada esta habilidad, pero lo más importante aquí es trabajarlo para comenzar a adquirir pues la costumbre de observar sencillamente sin juzgar eso que estamos sintiendo, esas situaciones que nos están comunicando algo y que nosotros estamos reaccionando ante esas situaciones. Cuando somos capaces de abstraernos de la realidad, abstraernos de juzgar la emoción y sencillamente observamos sobre qué estoy reaccionando, para qué estoy reaccionando a esto que está sucediendo, pues podemos encontrar muchas respuestas a cosas importantes en nuestra vida en las que podamos quedarnos sorprendidos en muchas ocasiones. En este caso es muy importante señalar que para poder ordenar adecuadamente nuestro pensamiento y para poder hacer una correcta observación de nosotros mismos, debemos comprender que vivimos en dos realidades completamente diferentes una de la otra. La primera realidad es una realidad exterior que está compuesta por eventos, circunstancias, situaciones que experimentamos en nuestra vida en determinados momentos y que podemos percibir como agradables o buenos o desagradables o malos. Y ante esto debemos decir que a lo largo de la historia de la evolución humana nos hemos vuelto expertos en observar los eventos externos y hemos olvidado por completo observarnos a nosotros mismos y ponerle atención a esos eventos internos que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Así que si logramos observarnos en el momento de enfrentar algún conflicto externo, alguna situación conflictiva, vamos a poder tomar una distancia crítica y vamos a poder tomar mejores decisiones que nos generen más libertad, nos generen claridad y objetividad para poder tomar las acciones necesarias ante estas circunstancias. Yo siempre digo que no debemos tomar decisiones cuando estamos en estados alterados de emocionalidad.
ya sea o muy tristes o muy alegres. Porque, por ejemplo, cuando estamos tristes, cuando estamos con mucha ira, podemos decir o podemos hacer cosas de las que luego nos podamos arrepentir. Pero asimismo pasa cuando estamos demasiado alegres. Es posible que te hayas descubierto en algunas situaciones en las que estás muy feliz, en el que hayas derrochado más de la cuenta, más de lo que tenías planificado en tu presupuesto, o en el que hayas dicho que sí a ciertas cosas, a ciertas cuestiones, de las que luego con cabeza más fría, con un estado emocional mucho más equilibrado, digas, caramba, se me fue un poquito la mano aquí, no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto, y ahora pues tengo que asumir las consecuencias. Por tanto, en estados emocionales alterados no debemos tomar decisiones. Y esto también lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Ahora bien, para desarrollar un poco esta habilidad del autoconocimiento, la primera técnica se titula autorreflexión guiada. Y esta es una técnica que nos invita a explorar conscientemente nuestro mundo interior, como hemos venido hablando. A través de esta técnica específica, pues podemos aplicar métodos de la terapia cognitivo-conductual para poder explorar nuestras emociones y valores de una manera mucho más constructiva. Para realizar esta técnica, te recomiendo buscar un lugar muy tranquilo donde puedas tener un momento de reflexión para ti, donde no tengas interrupciones ni distracciones. Puedes apagar el teléfono, ponerlo en modo avión o cualquier otro elemento que pueda ser un distractor para tu ejercicio de autorreflexión. Una vez que tienes ese lugar seleccionado, que estás en una posición cómoda, puede ser sentado, cierra suavemente los ojos y comienza a prestar atención a tu respiración. Puedes inhalar profundamente, sentir todo ese aire que entra en tus pulmones y exhalar lentamente. Permite que tu cuerpo se relaje con cada una de las respiraciones. Esto lo vas a repetir en varias ocasiones para que sientas una profunda relajación. Y cuando te sientas completamente relajado o relajada, quiero que comiences a pensar en un evento reciente que te haya impactado emocionalmente de manera fuerte. Quiero que observes desde una perspectiva muy objetiva, como si fueras un observador ajeno, como si fueras una persona desde afuera que está observando eso que estás sintiendo ante esa situación. Y a partir de ahí, quiero que profundices como una tercera persona, como un tercer observador imparcial, quiero que profundices en ese evento. ¿Qué emociones van surgiendo? Permítete sentirlas plenamente. Y luego reflexiona sobre los valores personales que fueron tocados o que pueden haber sido manipulados o que pueden haber sido afectados con este evento. Y observa también qué aspectos importantes de tu vida se vieron afectados ante este evento. Cuando hayas reflexionado, puedes abrir tus ojos, tomar un momento para escribir en un diario, en una agenda, y expresar esas emociones, pensamientos, esas percepciones que has descubierto sobre ti mismo, sobre ti misma, durante este ejercicio. Con la autorreflexión guiada tienes una excelente herramienta, una herramienta muy valiosa para explorar todo tu mundo interior y, por supuesto, fortalecer tu bienestar emocional. Así que te invito a practicarla con mucha regularidad, a observar cómo esto te ayuda a comprender mejor pues tus emociones, tus valores, tus creencias, tus pensamientos, allanando, por supuesto, el camino hacia un bienestar emocional, que es en definitiva lo que buscamos acá con este curso, que puedas desarrollar estas habilidades. Aquí te voy a compartir esta primera técnica. En el libro que te voy a obsequiar, en el libro que por haber accedido a este curso te voy a dar completamente gratis, Florece en Plenitud, pues vas a poder encontrar 4 técnicas más similares a esta para que puedas ir desarrollando esta habilidad. Ahí puedes practicarlas todas o puedes encontrar alguna de ellas que sientas que conectas mejor, que te es mucho más cómoda de trabajar y para que puedas ir, incorporándolo a tu rutina diaria y lo puedas utilizar como una costumbre en tu introspección diaria. Ahora entremos en la segunda habilidad de este tema del día de hoy, que tiene que ver con la autorregulación. Una vez que ya hemos aprendido a reconocer eso que estamos sintiendo, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras emociones ante determinados eventos o circunstancias que van ocurriendo en nuestro día a día, llega el momento de gestionarlos de manera adecuada. Esto se le titula autorregulación y en esencia lo que busca es eso, justamente redireccionar o gestionar esas emociones o esa energía, esos impulsos que nos generan estas emociones perjudiciales para adaptarnos, a las circunstancias cambiantes que van a ocurrir en nuestro día a día y poder obtener el mejor resultado posible para nosotros ante esas situaciones conflictivas. En este aspecto es muy necesario destacar que como seres humanos estamos dotados de la capacidad
de sentir y por ende de reaccionar ante determinados estímulos. Así que de lo que se trata no es de suprimir eso porque es lo que nos hace inherentemente humanos. O sea, reconocer lo que sentimos es importante, pero lo que hacemos justo después es vital para una vida equilibrada, una vida exitosa, una vida de armonía. Como hemos visto anteriormente, las emociones son reacciones naturales e instintivas de los seres humanos que nos predisponen a la acción y no cabe duda de que adquirir ciertas habilidades para poder gestionar cuáles son esas acciones que realizamos justo después de sentir lo que sentimos es fundamental, puesto que como veíamos en los ejemplos anteriormente, cuando percibimos estas emociones con una intensidad excesiva que nos saca por completo de nuestro control, podemos tomar acciones o podemos realizar conductas, nos pueden llevar a realizar conductas completamente desagradables, indeseables, de las que luego nos podamos arrepentir. Así que no podemos ni elegir ni desconectar nuestras emociones, pero sí podemos intentar o desarrollar habilidades para conducirlas adecuadamente. Y esto no debe ser entendido jamás como una manera de reprimir nuestras emociones, sino de conducirlas, de moldearlas, de gestionarlas para modificar un estado anímico o emocional cuando sea necesario. Y la técnica que te voy a compartir para ir desarrollando un poco esto de la autogestión, de la autorregulación emocional, tiene que ver con la respiración. Justo en la facilidad de esta técnica es donde radica su efectividad. Muchas veces tenemos herramientas a nuestro alcance que no sabemos cómo utilizar de manera adecuada para canalizarla, para sacarle todo el provecho necesario. Es algo así como que tienes un teléfono con todas las prestaciones del mundo, pero solamente lo utilizas para llamar y textear, cuando pudieras hacer muchísimas más cosas con él. Así que de lo que se trata esta técnica es de controlar las reacciones fisiológicas que aparecen ante estados emocionales demasiado alterados o ante situaciones que percibimos como emocionalmente intensas. Así que lo que vamos a hacer ante estas situaciones, estados emocionales alterados, cualquiera que estos sean, lo que vamos a hacer es inspirar profundamente mientras contamos mentalmente hasta 4. Mantenemos nuestra respiración contando nuevamente hasta 4 y luego soltamos el aire contando hasta 8. Este proceso lo vamos a repetir entre 3 y 5 veces. Una respiración muy profunda que llene completamente nuestros pulmones, que podamos contar hasta 4, que podamos retener la respiración y luego podamos soltarla en 8 tiempos. De lo que se trata este ejercicio de respiración ante momentos o estados emocionales alterados o circunstancias que nos hacen reaccionar de una manera desajustada, por ejemplo, es que al respirar profundamente estamos disminuyendo la respuesta fisiológica de determinadas emociones que vimos anteriormente. Recuerden que cuando sentimos ira o rabia o quizás miedo, aumenta la respuesta cardíaca, nuestra sangre es bombeada para las extremidades para prepararnos para 3 posibles reacciones: huir, luchar o escondernos. Cuando empezamos a respirar de manera profunda y lenta, estamos calmando esa respuesta fisiológica, entonces ya podemos, en un estado emocional un poco más equilibrado, un poco más calmado, tomar una decisión o tomar una acción que pueda ser mucho más eficaz para nosotros en esa circunstancia o en esos momentos en que tanto lo necesitamos. Nuevamente te reitero que en el libro que vas a poder recibir, Florece en Plenitud, aquí vas a tener 4 técnicas más, aparte de esta, para que puedas desarrollar esta habilidad de autorregulación o autogestión emocional.